estudiando, comiendo, en fiesta, qué sé yo, o en lo malo, ¿no? El amor, el examen, el estrés, todo. Entonces, cada una de nuestras células tiene esa interacción entre ellas, ¿ya? Entonces, esa interacción, cuando todo está normal, cuando todo está equilibrado, cuando todos estamos en modo zen, se llama homeostasis. ¿Ya? Entonces, toda la homeostasis que nuestro cuerpo, nuestras células, todos están están equilibrados, todos estamos bien, tranquilos, no pasa nada. Pero realmente, ¿quién podría decir que estamos 100% bien en algún momento? Difícil, ¿no? Siempre estamos con estrés, o estamos expuestos al sol, o al frío, o a hambre, o sueño, ¿no? Entonces realmente siempre va a haber algo que nos va a mover, algo que no va a hacer que no estemos 100% bien. Entonces, pero nosotros nos adaptamos, ¿no? Si tenemos calor, pues nos salgamos menos, si tenemos mal, si tenemos hambre comemos, ¿no? Tratamos de adaptarnos. Igual, si estamos estresados, tratamos de hacer algo para desestresarnos, ¿no? Entonces, nuestras células también va a llegar un momento en el que se van a querer adaptar, o se van a tener que adaptar, mejor dicho, el estrés. Y vamos a ver que esa adaptación celular se va a llevar a cabo para poder mantener ese equilibrio, para que no nos afecte. Si tenemos frío, obviamente no nos vamos a estar congelando, vamos a caminar de alguna forma. Entonces siempre vamos a tratar nosotros de preservar, ¿no? De alguna forma nuestra salud, nuestra tranquilidad, nuestra vida tranquila, ¿no? Ay, tengo sueño, no, voy a ir a descansar temprano, si no, mañana voy a estar cansada. Entonces, así, ¿no? Así como nosotros, como todo cuerpo entero, tratamos de mantener un equilibrio, tratar de regular cosas externas que nos puedan ocurrir, nuestras células también, ¿ya? Pero va a llegar un momento en el que de repente no se puede, ¿no? Un ejemplo es en la friada, ¿no? La friada que hay en el 1, a pesar de que se trata de ayudar a las personas a que se abriguen, a darles refugio, a veces no es suficiente y no cantidad o el lugar o hace demasiado frío y no es el ambiente adecuado. Entonces al final terminan las personas con lesiones, ¿no? O bueno, o ya cosas más graves, ¿no? Que fallecen. Entonces, eso también puede pasar con nuestras células. En el momento en el que tengamos una exposición a una noxa, a algo que no podemos adaptarnos, que no podemos controlar, nuestras células van a sufrir alguna lesión. ¿Ya? Ahora, puede ser como la gente que está en el frío, que tiene esos congelamientos y todo, pero una vez que los rescatan, ya se estabilizan, ya pueden, se recuperan más adelante, ¿no? Hay células en las que también se pueden estabilizar después de algún tiempo, cuando salen del friaje, cuando salen de la lesión, ¿no? Y pueden volver a recuperarse y ser una célula normal, ¿ya? Pero si es que no sale de esa situación, por ejemplo, ¿no? Estas personas que están en el viaje no llegan a rescatarlos, no llegan a ayuda, ¿no? Al final van a terminar falleciendo, ¿no? Entonces, igual nuestras células, si es que no se les saca del ambiente que la está dañando, pueden llegar a fallecer, bueno, o a morirse, ¿no? En este caso necrosis, ¿no? O apoptosis. Entonces, tenemos este tipo de células. Entonces, ahorita les damos un ejemplo en personas, pero nuestras células también responden de la misma forma, ¿ya? Entonces, este cuadrito lo vamos a ver en toda la clase, porque
es importante que ustedes lo puedan aprender. Ya, ahorita estamos hablando justamente de lo que es nuestra célula normal, ¿no? Que está en un estado tranquilo, en un estado zen, ¿no? En homeostasia, ¿no? Pero cuando llega, lo que les mencioné, el estrés, ¿no? El estrés, la anoxia, patógeno, el frío, calor, va a haber una adaptación porque nosotros tenemos esa, células de nosotros también, esa instinto de supervivencia, ¿no? Entonces queremos sobrevivir, queremos seguir adelante, entonces vamos a hacer lo que podamos para seguir adelante, y en este caso es adaptarnos, ¿no? Igual nuestras células también se van a entonces vamos a ir viendo un poquito la parte de la adaptación. ¿Ya? Y nuestras adaptaciones vamos a ver que son cambios reversibles, como le digo. Vamos a tener frío, pero una vez que ya salimos de ese ambiente frío, ¿no? O ese ambiente tóxico, ya podemos volver a volver, ¿no? Pero eso, antes de eso, nuestro mecanismo de defensa, nuestra forma de adaptarnos puede ser sin que nos hagamos daño antes de hacernos daño, es por ejemplo abrigarnos más, ¿no? O sí, pues más que nada, sobre todo lo que es frío, abrigarnos más o dormir más, que estamos cansados, o comer mejor, alimentarnos mejor, ¿no? En este caso, nuestras células tienen formas de adaptación sin llegar a ser una lesión. Antes de que se lesionen, tratan de adaptarse para evitar precisamente esa lesión, ¿no? Entonces vamos a ver que tenemos adaptaciones fisiológicas y tenemos adaptaciones patológicas. ¿Ya? Entonces las adaptaciones celulares, esa es su definición, son cambios reversibles en el número, en el tamaño, en el fenotipo, en la actividad metabólica o funciones de las células o cambios en su entorno. ¿Ya? Entonces, ejemplos de adaptaciones fisiológicas que también son reversibles es el embarazo, ¿no? Obviamente el embarazo no es algo patológico, es algo fisiológico. No, una mujer embarazada no es una mujer enferma, pero sí que está teniendo cambios en su cuerpo, ¿no? Y no solamente a nivel del útero, sino en todo su organismo. Entonces, esos cambios adaptativos, porque obviamente está creciendo un ser en tu cuerpo, todo tu metabolismo prácticamente se tiene que modificar, ¿no? Necesitas más energía, necesitas más alimentación, necesitas muchas cosas más. Son parte de este proceso fisiológico del embarazo. Entonces, para que haya estas adaptaciones, obviamente el cuerpo va a ser estimulado por toda la parte hormonal, ¿no? Que se produce en este estado. Y cuando ya termina el embarazo y todas las hormonas regresan a la normalidad, empieza a haber tratar de regresar a lo anterior, ¿no? En cambio, a como era previamente el cuerpo de uno. Sin embargo, cuando ya son adaptaciones patológicas, esas son adaptaciones que se dan por un estímulo externo que son patológicos, por ejemplo al estrés, o por ejemplo si uno fuma, ¿no? A todo el epitelio respiratorio los expone el tabaco, le expone a noxas, ¿no? de nicotina, de alquitrán, entonces todo eso hace que el epitelio se lesione. Entonces esa lesión constante del epitelio hace que finalmente cambie el epitelio para que no le haga tanto daño esa exposición que tiene, ¿no? Entonces tenemos estos 4 tipos de adaptación celular. Tenemos la hipertrofia, que está el aumento del tamaño
célula. ¿Ya? Entonces va a aumentar todas las células, va a aumentar el citoplasma, va a aumentar sobre todo el núcleo. ¿Ya? El núcleo va a ser más grande, su metabolismo va a ser mayor para compensar lo que se necesite compensar. Tenemos también lo que es la hiperplasia. La hiperplasia es el aumento del número de células. Tenemos el tamaño y el número de células. Pueden haber situaciones en las que hay un cambio que hay de las dos cosas, tanto el número como el células, como el tamaño como de número. ¿Ya? Entonces, sí pueden haber situaciones que haya ambas. ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia: hipertrofia más grande, hiperplasia en mayor número. La atrofia, en contraste con la hipertrofia, es que se hace más pequeño. Se hace más pequeño, no es lo normal, se vuelve más pequeño. Y la metaplasia es que hay un cambio fenotípico de la célula, que se cambia para soportar la noxa, ¿no? Que está atacando, exponiendo, ¿no? Entonces, estas 4 tipos de adaptaciones celulares son las que vamos a hablar, ¿no? Ahora, algo que es importante es que en la metaplasia, al haber un cambio fenotípico de la célula, puede llegar a haber una alteración, o predispone a que haya una alteración, una displasia, ¿no? Que haya una displasia a nivel nuclear, ¿no? Y esto conlleva más adelante al cáncer. Entonces, no es que la metaplasia sea un precáncer, es una lesión adaptativa, ¿ya? Pero sí te puede predisponer a que pueda llevar a cáncer si es que el estímulo no se corta, ¿no? Y se sigue evolucionando, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo más. Entonces, tenemos acá un ejemplo que es del corazón. Nuestro corazón normal tiene, bueno, el ventrículo izquierdo, derecho, ¿no? Nosotros, cuando estamos normal, no tenemos ningún problema si no tenemos hipertensión, estamos tranquilos, pero obviamente el paciente que tiene hipertensión, ¿no? Va a llegar un momento en que tanto esta contracción del corazón o tan fuerte se necesita por asistencia vascular periférica. Vamos a ver que el corazón necesita bombear con mayor fuerza, por eso que hay esta presión. Entonces, a ver, en este aumento de fuerza para poder bombear la sangre, el músculo del corazón va a crecer, no se va a hipertrofiar. Entonces puede llegar un momento en el que la hipertrofia está tan grande que incluso acá se obstruye, ¿no? O hace que el corazón tenga un menor volumen, ¿no? O sea, una enfermedad, bueno, esto ya sería algo más patológico que adaptativo, ¿no? Que hay enfermedades de los miocitos también, de la hipertrofia cardíaca, que bueno, no sé si han escuchado que algunos futbolistas se mueren así de la nada, ¿no? Un infarto en pleno partido, generalmente es por eso, ¿no? Y obviamente después de un tiempo, este músculo cardíaco va a cansarse, ¿no? Como ese meme que se cansado. Ya se cansa y termina estirándose y ya no se puede encontrar, ¿no? Entonces al final lleva esto a una hipertrofia cardíaca, una insuficiencia cardíaca, ¿no? Por alteración de la contracción, ¿no? Pero al principio sí va a haber una hipertrofia, ¿no? Como les digo, sobre todo enfermedad hipertensiva, ¿ya? Y bueno, esto ya es la otra, ¿no? El otro extremo que les decía que
repente que incluso puede llegar hasta un infarto, y el infarto pues es muerte celular. Y en este caso, como es una muerte celular que no es programada, es una necrosis, ¿no? Y ya vamos a ver este tipo de necrosis más adelante. Entonces, otra vez vamos a ver acá el mismo cuadrito, pero un poquito más detalladito, ¿no? Entonces, estamos acá con nuestro tejido normal, tenemos un estímulo patológico, va a haber un estrés de la célula que va a llevar a que hayan algunos resultados, ¿no? Por ejemplo, si la célula sobrevive y el estímulo se va, el estímulo, el patógeno, la noxa, se va, entonces la célula regresa a lo normal. Pero si el estímulo persiste, vamos a ver que se vienen las adaptaciones celulares, ¿no? Pero si es que el estímulo persiste más tiempo, si el estímulo es severo o si la célula es muy sensible, vamos a ver que al final no hay una adaptación y al final llega la muerte celular. Entonces ya hemos visto estas adaptaciones celulares. Acá hay un poquito más de detalle. Vamos a ver un poquito esto. Por ejemplo, si es que hay un aumento de la demanda, ¿no? de lo que la célula produce, por ejemplo, en el hígado, ¿no? Que se necesiten más enzimas, ¿no? Mayor metabolismo, ¿no? Entonces acá va a haber un aumento de lo que es la actividad celular, ¿no? Y puede haber también aumento del tamaño celular o del aumento del número celular. ¿Ya? Esto pasa bastante, por ejemplo, en pacientes que tienen cirrosis hepática o alteración de algo del hígado, en la que el hígado permanente, aunque todavía está normal, trata de compensar y trata de aumentar el número y también aumentar el tamaño. Entonces sí va a pasar eso, ¿no? Otra cosa que puede pasar es que se necesite una reducción de la función, ¿no? O cuando hay un déficit nutricional también, ¿no? A veces cuando hay déficit nutricional, el cuerpo como que le da prioridad a algunos órganos y a otros deja como que ya no me sirve mucho, así que voy a, por ejemplo, ¿no? Por unos delgados, no porque haga ejercicio, ¿no? Sino porque hacen estas dietas muy estrictas. El cuerpo da prioridad al cerebro, al corazón, ¿no? Y empieza a cargar todo lo que es la grasita, entonces la grasa toda se chupa, ¿no? Se atrofia todas las células adipocitos y después también los músculos. Entonces terminan siendo muy flaquitos, ¿no? También en todo lo que es la nutrición, ¿no? Terminan siendo muy flaquitos, pero no tienen músculo, no tienen adiposo, el tejido adiposo tampoco. Entonces todo está atrofiado. No es que se haya eliminado, sino que todo está colapsado, todo está atrofiado. Porque el cuerpo, ¿no? Trata de darle prioridad a otros órganos vitales, ¿no? Y otro es el ambiente hostil, ¿no? Que acá habría ya el cambio de tipo celular, ¿no? Y ya les estaba diciendo que el cuerpo trata de adaptarse para soportar un estímulo tipo tabaco, ¿no? En todo el epitelio respiratorio, o por ejemplo con alguna gastritis crónica también el epitelio estómago, ¿ya? Entonces acá vamos a ver un cuadrito que también está muy bonito y interesante, en el que podemos ver un resumen de esto, ¿no? Que estaba mencionando, en el que tenemos un estímulo fisiológico alterado, vamos a empezar a tener nuestras adaptaciones celulares, ¿ya?
Entonces tenemos aumento de la demanda, ya sea por un aumento del círculo trófico, ya sea factores de crecimiento, hormonas, embarazo, ¿no? Estábamos hablando, tenemos una hiperplasia hipertrofia. Si tenemos más bien una disminución de nutrientes, tenemos atrofia, o si tenemos una irritación crónica, viene la metaplasia, lo que les mencionaba del trabajo, ¿no? Ahora, si tenemos un aporte reducido de oxígeno, una lesión química, una infección microbiana, pero es aguda y autolimitada, vamos a tener un daño celular y una lesión aguda reversible. ¿Ya? Todavía puede ser reversible, pero si es que esta lesión es muy grave o es progresiva y puede haber daño en el ADN, vamos a ver que nos van a llevar a la muerte celular. Entonces, dentro de la muerte celular tenemos lo que es la necrosis y la apoptosis, que ya la vamos a desarrollar. También vamos a ver que podemos tener alteraciones metabólicas, genéticas no adquiridas, y esto nos va a llevar incluso a tener acumulaciones intracelulares. También podemos ver que podemos tener calcificaciones. Y cuando tenemos una duración prolongada de alguna noxa que no es tan grave, pero sí es acumulativa, tenemos lo que es el envejecimiento celular. Entonces, de esta última, tenemos dos ejemplos, ¿no? Uno es el sol, el otro es el oxígeno, ¿no? El oxígeno, en realidad, no podemos vivir sin oxígeno, pero también es tóxico. Entonces, al final, una exposición a oxígeno no vamos a matar un poquito. Igual el sol, si nosotros nos alimentamos adecuadamente, nos exponemos relativamente, no mucho, sino una hora diaria de sol. Recibimos vitamina D, nos ayuda el metabolismo de hormonas, ¿no? Nos ayuda bastante el sol. Sin embargo, cuando no nos alimentamos bien, cuando nos exponemos demasiado al sol, al final esto va a llevar a un envejecimiento celular. Y también predisposición de cáncer, pero todo tiene una razón, ¿no? Entonces, ya hablando un poquito ya más profundo en todas estas adaptaciones, vamos a hablar de la hipertrofia, ¿no? Como ya les mencioné, es el aumento del tamaño de las células, ¿no? Está la flecha para arriba, aumento del tamaño de las células. Mayor cantidad de proteínas estructurales y organelas, eso que quiere decir que tiene mayor metabolismo, ¿no? Entonces, esto, como les menciono, por ejemplo, es un hepatocito que está compensando un déficit encefálico, ¿no? Esto va a llevar a que también hay un aumento del tamaño del órgano, ¿ya? En este caso no hay células nuevas, si solo es hipertrofia, no hay aumento de células, solamente aumento de tamaño. También puede pasar en células que son incapaces de dividirse, pero como les digo, también depende de la causa de por qué se está desarrollando esa hipertrofia. Tenemos que puede ser fisiológica o patológica. Y bueno, se produce por una mayor demanda funcional o por una estimulación hormonal, ¿no? Y como les estaba mencionando, en el embarazo, uno de los órganos que más va a crecer, más se va a desarrollar, que tiene mayor estímulo por obvias razones, es el útero. Entonces el útero obviamente tiene que crecer porque el feto crece, entonces ni hablar va a quedarse chiquito, no hay forma. Entonces, por ese estímulo, el útero se va a ir expandiendo, va a ir creciendo en las células, ¿no? El músculo liso se va a estirar y mira, se podría decir hasta 50 veces su tamaño. Entonces, las células, en caso de un corte de un útero normal, un miometrio normal, lo que no tiene un estímulo
justamente lo del embarazo. Entonces, una célula, un leñoñocito, es de ese tamaño, chiquito. Y ese es un leñoñocito en un embarazo. ¿Comprendido? Bueno, tamaño normal. Y esto se termina el estímulo hormonal y regresa a su tamaño normal. Entonces, termina el estímulo del estrógeno y regresa a su tamaño. Entonces, en este caso también vamos a ver que como es en el embarazo hay también una endoplasia asociada. Como les digo, puede haber asociación, ¿ya? Y puede que no, dependiendo del órgano y dependiendo del mecanismo por el cual también se está formando, ¿no? Y el músculo esquelético estriado generalmente es cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿no? Los fisicoculturistas, ¿no? O los que les gusta sacar pesitas, ¿no? Ese músculo estriado es ese hipertrofia y ese es el que vamos a ver que es así como el perrito, ¿no? Así literal el músculo esquelético, ¿no? Y bueno, el músculo esquelético sí tiene no sé, hiperplasia, o sea, no tiene a reproducirse o a aumentar el número. El corazón, que ya les había mencionado también, puede ser, como le dije, por hipertensión o por alteración valvular, ¿no? Y vamos a ver que tenemos los mecanismos por los que se desarrolla por la distensión, ¿ya? Que son desencadenantes mecánicos, y también por activación de los receptores adrenérgicos, que son desencadenantes tróficos. Entonces tenemos doble mecanismo por el cual hay esta hipertrofia, ¿ya? Acá está bonito la histología, bueno, la patología. Acá vemos, ¿no? Nuestros microcitos que están en su red, ¿no? Casi como una red. No sé si han visto, se acuerdan de la histología, ¿no? Los microcitos son como red, así. Y se unen a través de los dispositivos mecánicos. Y acá vemos pues un microcito gigante, ¿no? O sea, acá miren este nucleocito chiquito y miren este núcleo grabado. Entonces eso es una... Entonces, entonces vamos a ver que hay un equilibrio entre la demanda y la capacidad funcional de la célula, pero como les mencioné cuando estuvimos viendo lo del corazón, puede llegar a haber un límite, ¿no? Y ese límite puede llegar a romperse porque ya no puede compensar la mayor carga, ¿no? Entonces, como yo les mencioné, llega ese meme, ¿no? Literal, empieza en la parte de la hipertrofia y va a llegar un momento en el que ya se cansa, que ya hay un daño degenerativo, ¿no? Las fibras miocárdicas, y al final termina en una insuficiencia cardíaca por distensión continua. Es como la liga de estas ligas de las que se amarran el pelo, o sea, estiran. Al principio, porque está nueva, va a regresar a su tamaño normal, pero va a llegar un momento en el que se estira, que lo llegan a contar, que ya no regresa a su tamaño normal. Entonces, igual va a pasar con las fibras miocárdicas, y va a llegar un momento en el que se produce esta cardiopatía dilatada, ¿no? Y a la insuficiencia cardíaca. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la hiperplasia. Esta obviamente se va a dar en una población celular que sí tiene su capacidad de replicación, y también se puede asociar a una hipertrofia, ¿no? Como mencioné en la parte de hipertrofia. Puede ser fisiológica o patológica. Si es fisiológica, también por hormonas, ¿no? Por ejemplo, también en mama
Las mamas también cuando tienen el estímulo con todo el embarazo, ¿no? Como la pubertad, el desarrollo, empiezan a proliferar las células o las células normales, ¿no? También tenemos compensadora, por ejemplo, como les mencioné, cuando el hígado necesita regenerarse, pues hay hiperplasia y y la patológica causada por un estímulo también sea hormonal o por algunos virus, ¿no? Por ejemplo, el papillomavirus humano produce un factor de crecimiento que hace que crezca el epitelio, sobre todo el escamoso, más de lo normal, que también es predisponente al cáncer. Y no solamente por eso. Entonces, otro ejemplo es la hiperplasia próstata, que ya hemos visto en el seminario, porque ya llevamos seminario que lo van a llevar ahora. Que hay un aumento de las células, no solamente las glándulas, sino también la parte normal, tenemos doble estímulo, doble tejido que se estimula a los cambios hormonales de la edad masculina. Entonces, tenemos esto, pero no solamente es hiperplasia, ahí también hay un poco de hipertrofia. Entonces, vamos a ver que las glándulas también crecen de tamaño, no solamente en uno. Entonces, también vamos a ver eso. Y como les menciono, está ligado pues, al envejecimiento masculino, ¿no? El balance hormonal va a envejecer. Y tenemos lo que es la atrofia, que es todo lo contrario de la hipertrofia, ¿no? Que es la disminución de las células por la pérdida de la sustancia celular. Vamos a ver que hay una disminución del tamaño del tejido del órgano, va a haber una disminución de la función, pero todavía las células no están muertas. Los cambios histológicos vemos las células, pero quizás hay zonas que están reemplazadas por fibrosis. Entonces disminuye la función del órgano, porque obviamente hay disminución de células también. Por ejemplo, algunas causas que vamos a ver es inmovilización de un miembro por una fractura. Obviamente, si es que el músculo o por una lesión, por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que se lesionan la rodilla, ¿no? Entonces tratan de hacer menos ejercicio, entonces van a ir perdiendo masa muscular. Igual que cuando uno se fractura una pierna, ¿no? Y al final cuando te sacan el yeso está todo tu pierna pequeñita y lo está normal. Porque obviamente el músculo está atrofiado, ¿no? Entonces van a ver esa disminución del volumen, ¿no? En ese caso. También pérdida de inervación, sobre todo con accidentes, ¿no? Y incluso hay pacientes que terminan parapléjicos o hemipléjicos, ¿no? Desnutrición, nutrición inadecuada, nutrición, obviamente sí vamos a ver eso, y ya me mencioné también, cuando hay una desnutrición, vamos a ver que el cuerpo trata de priorizar algunos órganos y dejan de lado otros, ¿no? Tenemos también pérdida de la estimulación endocrina. Esto de acá sucede mucho en lo que es el envejecimiento, por ejemplo en el útero de las mujeres menopáusicas, ¿no? Ya después de que se termina todo el estímulo del estrógeno, obviamente ese útero no está, ¿no? Y el envejecimiento per se con la atrofia senil se refiere a la atrofia del cerebro, ¿no? Mientras nosotros vamos envejeciendo, nuestro cerebro se va a ir achicando. Entonces, eso ya más envejecemos, y no necesariamente por Alzheimer, porque no todos tienen Alzheimer, pero por menos la de la menopausia y los patológicos que también les mencioné, que la devaluación y el estado catabólico también, ¿no? En lo que es la proteólisis
oncológicos es generalmente cuando hay cachexia por cáncer. Los pacientes oncológicos son un claro ejemplo de que a veces, a pesar que uno quiere realizar algo bueno, por ejemplo de nutrición, y el cuerpo trata de realizar el cerebro, el corazón, órganos vitales, el problema con el cáncer es que el cuerpo no puede regular eso y toda tu energía, todo el comporte energético va a tumbar, porque no puede controlar a esas células. Entonces esas células crecen, el resto de células se van muriendo. Eso es algo que sí les pasa a los pacientes oncológicos porque los tumores tienen un metabolismo demasiado acelerado y necesitan demasiada energía y todo el aporte que puede haber se va a esos tumores. Entonces sí, si alguna vez los pacientes oncológicos van a ver que están adelgazados, ¿no? Y todos sus músculos están adelgazados y lamentablemente es porque todo lo que debería ir a sus músculos se va. Bien, en el caso de la metaplasia, como les estaba mencionando, esto también es un cambio reversible. Metaplasia es un cambio reversible, no se vayan a confundir, ¿no? La metaplasia es un cambio reversible y es cuando se sustituye una célula adulta por otro tipo de célula adulta. ¿Ya? Esto es importante que se recuerden, porque células inmaduras, eso ya es otra cosa. ¿Ya? Siempre son células adultas, células que ya maduraron, ¿ya? Que ya están diferenciadas, células diferenciadas. Células que no están diferenciadas, ya es otra cosa, y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, este término, reemplazo de célula adulta por otra célula adulta, sí se lo tienen que quedar bien claro, no se vayan a confundir. ¿Ya? Entonces, como les mencioné, va a haber este cambio de células, sustitución de un tipo celular por otro tipo celular para poder soportar o resistir un ambiente adverso. Entonces, en otras palabras, es una reprogramación genética. Pero esa reprogramación genética te pone en riesgo a que haya un error en esta reprogramación que te lleve un cáncer. Por eso es que tampoco se pueden, ¿cómo se dice? Confiar. No se puede confiar de que siempre va a haber ese mecanismo que está bien, ¿no? Obviamente, mientras más jóvenes somos, menor riesgo a que haya error en esa reprogramación. Pero no significa que no haya un error. Y mientras más uno envejece, menos mecanismos compensatorios o reguladores tenemos para evitar que esa reprogramación falle. ¿Ya? Entonces tenemos que tener cuidado con esta reprogramación. Por eso es que se evita, ¿no? Lo tratamos por lo menos de aconsejar de que se evite fumar, ¿no? Que es lo que hay mucho cáncer con respecto con causa del tabaco. Sin embargo, es difícil quitarle la adicción a una persona, ¿no? A pesar que saben, incluso hay médicos que fuman, ¿no? Y es difícil quitarles eso, y saben cómo es el mecanismo, saben que va a llevar a cáncer, pero es bien difícil. Es bien difícil quitarles eso, o sea, aún sabiendo es bien difícil que le quiten esa adicción, esas ganas de querer fumar, ¿no? Y saben, no es que no sepan, saben, pero igual vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando uno fuma? Va a haber un cambio de epitelio respiratorio. ¿Cómo es el epitelio respiratorio? ¿No se acuerdan? Es normal. Cilíndrico, solo certificado, ciliado.
Entonces, ese es el epitelio normal, ¿no? Cilíndrico columnar, es el epitelio normal. ¿Ya? Pero va a haber un cambio escamoso. Eso quiere decir que va a haber un epitelio escamoso que va a cambiar. Entonces, el epitelio escamoso, ¿cómo es? Es el epitelio plano, poliesaccharificado, en este caso no queratinizado, ¿ya? Entonces va a haber este cambio, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿no? Al haber este cambio va a haber las características del epitelio respiratorio, que tienen mecanismos protectores, es la secreción de un moco y la eliminación de residuos por los cilios, ¿no? Entonces eso va a llevar a mayor predisposición a infecciones respiratorias, ¿ya? Pero el epitelio escamoso es resistente a noxas de este tipo, ¿no? A toda la parte que es noxa física, o sea, daño físico, ¿no? Como, por eso que nuestra piel es ese epitelio, o sea, porque tiene queratina, ¿no? Toda la parte de la mucosa interna de la vagina también tiene este epitelio, pero sin queratina, ¿no? Toda la parte de la mucosa de lo que comemos también tiene este epitelio, porque es resistente a todos estos daños físicos, ¿no? A un daño físico, al roce, ¿no? Entonces, pero el epitelio respiratorio también tiene su mecanismo de defensa, porque o sea, normalmente no deberíamos estar respirando estos contaminantes, sino más bien el aire, ¿no? El polvo, y eso gracias a los cilios y al moco que atrapa el polvo y después lo se elimina, tenemos todo nuestro árbol respiratorio limpio, ¿no? Deberíamos tenerlo. Entonces, cada órgano tiene su función, cada célula tiene su función. Entonces, es importante que reconozcamos las funciones de cada tipo celular, cada tejido, ¿no? Y por qué hay ese cambio, ¿no? Otro ejemplo, bueno, que ahorita lo vamos a dar también, es el esófago, ¿no? Sí. Entonces, en el esófago, ¿no? Nosotros tenemos otro epitelio también, ¿no? Tenemos el epitelio escamoso, ¿no? En el esófago. Y después ya pasa al cilíndrico del estómago, ¿no? Entonces, ¿por qué en el esófago tenemos también el escamoso? Precisamente por lo que les decía, ¿no? Que es resistente a la fricción. Entonces, cuando nosotros comemos, estos alimentos son duros, ¿no? Entonces necesitamos un epitelio que sea resistente a eso. Entonces, el epitelio escamoso, que es poliesaccharificado, plano, queratinizado, es resistente a eso, ¿no? Pero no es resistente al ácido, no es resistente a cambios químicos, ¿ya? Entonces es por eso que también cuando se nos cae algún tinto o algo, nuestra piel se ulcera. No son resistentes a ácido. Entonces, cuando hay reflujo gástrico, acuérdense que el estómago secreta ácido hídrico, que es un ácido fortísimo, ¿no? Para que desintegre todo lo que comemos, es un ácido fortísimo, pero el epitelio del estómago está cubierto por un moco especial, ¿no? Que protege a las células de ese ácido, ¿ya? Pero el esófago no tiene ese epitelio, no tiene ese moco, entonces se empieza a quemar. Por eso es que cuando uno vomita o cuando tiene un reflujo, tiene ese ardor, le queda todo ardiendo, porque obviamente todo el epitelio se les ha quemado. No es propio del epitelio escamoso resistir a
este tipo de NOx. Entonces, si hay un estímulo constante de ácido, el cuerpo va a tratar de todas maneras de compensar, de adaptarse, de tratar de sobrevivir, ¿no? Entonces, ese tratar de sobrevivir va a hacer que haya ese cambio del epitelio escamoso a un epitelio columnar probásico, ¿no? Intestinal, y ya les dije que es una reprogramación, ¿no? Pero que, como les también les mencioné, es de doble filo porque pone en riesgo que esa reprogramación haya fallas y predisponga a cáncer. Entonces, eso es el famoso sofado de Barrett, que ya lo van a llevar con el diagnóstico. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es lesión intracelular. Bien. Entonces, lesión de muerte celular, obviamente vamos a ver que tenemos dos tipos de muerte celular y vamos a tener que capturarlos para que nos quedemos evitar. Entonces tenemos dos muertes celulares, tenemos nuestra forma programada, ¿no? Que es la apoptosis, y tenemos la necrosis. Entonces la apoptosis, los voy a poner dos ejemplos, así un poco de película. Es cuando, por ejemplo, hay, no sé si han visto ustedes unas películas así de viajes al espacio, ¿no? En las que las naves estas se hacen famosas a autodestruir, ¿no? Y evacúan a todos en navitas chiquitas, a todos los sobrevivientes en navitas chiquitas, y se dispersan, ¿no? Toda la gente en esas navitas chiquitas, y después ya se autodestruyen la nave. Algo así pasa en la apoptosis, ¿no? Se autodestruye, pero primero se autodestruye así en fragmentitos, ¿no? Después se fragmenta y así se va, se dispersa. Y de ahí viene un fagocito, se come lo que el pedacito. Pero cuando es necrosis es como si agarrara y explotara de frente toda la nave por todo y sale por todos lados. Explota. Eso es una explosión. ¿Ya? Entonces, esas son las dos diferencias, así para que más o menos se ubiquen, ¿no? A visionarse en ese curso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar o qué nos va a llevar en la muerte celular cuando tenemos una exposición o un estrés difícil de soportar? O sea, algo muy grave o algo muy prolongado, ¿no? Entonces, algo muy grave o muy intenso que ya la célula no puede adaptarse, ¿ya? Entonces, pueden haber también daños a nivel de ADN. Si esa no se daña el ADN, ya es imposible que haya una reparación celular. Entonces, va a activar todos los mecanismos para la apoptosis, ¿ya? Entonces, también puede haber que sea algo evolutivo, o sea, de lo que hemos visto ahora, por ejemplo, la metaplasia, ¿no? Que ya llega un momento en el que ya no se puede seguir adaptando y llega el agotamiento crónico y va a morir. Eso también puede pasar. Entonces, vamos a hablar de unas causas de lesión celular. Tenemos algunas cosas, por ejemplo, toxinas, infecciones, anomalías inmunológicas, tenemos anomalías genéticas que pueden ser adquiridas o heredadas también. Tenemos alteraciones nutricionales o traumas. ¿Cómo sería una alteración genética adquirida? A ver, ¿quién está despierto? ¿Quién tiene imaginación?
radiación. ¿Cómo sería una causa genética equilibrada? ¿Ah? ¿Cómo? Sí, pero algo parecido, pero más así radical, radiación, ¿no? La radiación directa, ¿no? Chernobyl, por ejemplo, los que hacen radiología o presión nuclear tienen que tener mucho cuidado, tienen incluso un aparatito que les mide la radiación, porque hasta cierto punto, si está peligroso, los tienen que aislar, bueno, no aislar, sino que le dicen, ¿sabes qué? Te das un tiempo hasta que ya no estés tan irradiado para darte espacio para que tu cuerpo se vuelva a recuperar, ¿no? Pero si es que sigue, persiste, va a haber un cambio genético y de repente ya hay cambios genéticos, solamente que no los vamos detectando, ¿no? Entonces sí es peligroso ese tipo de especialidades, por si acaso. No los quiero desanimar, pero sí puede haber, ¿no? Igual, por ejemplo, en los pacientes, bueno, nosotros como médicos no hacemos directamente esto, pero por ejemplo las enfermeras sí. Las enfermeras oncológicas, ya, ustedes saben que las enfermeras también tienen sus especialidades. Entonces hay enfermeras oncológicas que se encargan de colocar las quimioterapias en los pacientes. Los médicos recetamos la quimioterapia, pero las enfermeras son las que les ponen la quimioterapia. Entonces, ellas se especializan en poner quimioterapia. O sea, ustedes dicen, no, pero es solamente poner. No es así de fácil. La quimioterapia es un tóxico. Estar cerca de la quimioterapia es un tóxico. Tener contacto directo con la quimioterapia es tóxico. Entonces, estas enfermeras se preparan para poder evitar contaminarse con esa quimioterapia. Entonces, no es que, no es así tan simple. Entonces, hay enfermeras especializadas en poner quimioterapia. Entonces, porque eso es tóxico y también tienen que estar haciendo sus chequeos para ver que no haya contaminación con ellas también. Entonces, eso, mira, qué tan feo es todo esto, porque tú, haciendo tu trabajo, ya estás exponiéndote a algo tan peligroso, ¿no? Entonces también eso puede llevar a un cambio genético. Así que no es tan que le ponen, no es así. Entonces vamos a ver que dentro de la patogénesis de las enfermedades y cómo se desarrollan esas enfermedades, vamos a ver que hay cambios bioquímicos y cambios estructurales. Entonces va a haber anomalías a nivel de las células y los tejidos, que van a ser anomalías moleculares, funcionales o morfológicas también, ¿ya? Van a perder incluso, de repente no se van hasta casa, ¿no? Pero llegan a perder la función de la célula. Entonces vamos a ver que va a haber una manifestación, todo esto va a llevarnos a que se produzcan enfermedades, esas enfermedades obviamente producen signos y síntomas, ¿no? Y ahí es cuando ya los médicos hacemos diagnóstico, ¿no? Cuando ya el paciente viene con sus enfermedades. Lo ideal es que no vengan los pacientes enfermos, sino tratar de evitar que vengan los pacientes enfermos. Eso es lo mundo ideal de los médicos, es eso, pero también es el mundo que no tendríamos trabajo. Entonces no les voy a leer todo esto, porque obviamente no es too much texto, entonces no voy a leer, pero que hay unos ejemplos de lo que es las causas de muerte celular. Ya, por ejemplo, tenemos privación de oxígeno y tenemos esta penequemia, ¿no? Que obviamente es hipoxia, infartos, ¿no? Que es lo más resaltante que tenemos aquí. Ya tu casita lo leemos, pero falta de oxígeno, isquemia, muerte celular, infartos, ¿no? Eso. Agentes químicos tenemos
todos los agentes químicos, hasta el agua nos puede matar si tomamos demasiado agua. ¿Ya? Entonces tenemos que tener cuidado, también podemos incluso tener venenos, contaminantes, por ejemplo CO2, tenemos insecticidas, también eso es algo muy frecuente, ¿no? La parte de insecticidas, de intoxicación por insecticidas es frecuente. Especialmente salió un reportaje hace como unos meses de que las fresas tenían insecticidas y les habían pedido que sea para suministro humano, ¿no? Porque por los insecticidas. Entonces, sí es importante que tengan en cuenta algunas cosas que de repente a veces, sí, voy a tomarme mi fresita, y una intoxicación, como son médicos, si ya están viendo a la paciente, tiene una intoxicación tremenda, ¿no? Insecticidas. Entonces, siempre es bueno que averigüen, ¿no? Siempre qué pasó, qué comió, de dónde sacó lo que comió, todo eso. Agentes infecciosos, que bueno, ahora pues, hace unos 5 años que salimos del COVID, así que eso sí, está bien presente. Tenemos reacciones inmunológicas, también tenemos enfermedades inmunológicas que hasta a veces no sabemos. Pacientes que, así jóvenes, yo me acuerdo que tengo una colega ahora, pero cuando estaba en la universidad, es una amiga mía, que así de la noche a la mañana empezó a hacer fiebre, dolor muscular, y joven, pues de la de ustedes, porque estábamos en la universidad en ese época. Y llegó un momento hasta que tanto le dolían los músculos que ya tuvo que dejar la universidad un tiempo. Hasta dejó de caminar un tiempo, ¿no? Y bueno, le dijeron que era una artritis reumatoide juvenil, ¿no? Entonces, después obviamente ya se recuperó, llegó a la carrera, ¿no? Ya hizo su especialidad y todo. Pero, igual, van a haber cosas de que se manifiestan en estas personas que tienen alguna enfermedad autoinmune y que hay triggers, ¿no? Hay triggers, hay algún disparador que les activan y pueden incluso despertar toda la sintomatología. Y acuérdense que en enfermedades autoinmunes es inflamación, ¿no? Y que va a llevar a necrosis en ciertas células también. ¿Ya? También tenemos efectos genéticos. Vamos a ver, sobre todo, por ejemplo, lo que son las falciformes, ¿no? Que al final llegan incluso a producir microinfartos a nivel del vaso, ¿no? Y son bien dolorosos. Entonces también eso hay que siempre tener en cuenta, ¿no? ¿Qué puede pasar? Desequilibrios nutricionales, tenemos agentes físicos, ¿no? Que como les había mencionado, la radiación, el envejecimiento, como les mencioné también, bueno, de por sí el envejecimiento va a llevar a la senescencia celular. Y al final nos queda los telómeros, se van reduciendo, hasta que ya vemos reducirse, se van a hacer, etcétera. Entonces sí, eso también, el envejecimiento es algo fisiológico ya propio de estar vivos, ¿no? Propio de estar vivos es el final feliz, ¿no? Entonces, pero las cosas también es envejecer, pero con dignidad, no mal, no en una cama, en un hospital, tirados, sin poder moverse, sino bien, algo disfrutado todo el tiempo. Entonces, siempre a los pacientes hay que también motivarlos para que no terminen, como les digo, tirados en una cama de hospital, sino que puedan vivir su vida de viejitos vivos. Entonces, vamos a ver cuando tenemos este estrés o estas
exposición nociva, ¿ya? Vamos a ver que me avisan cuando falta así 10 minutos, 5 minutos en lo que ya se me por si acaso, porque no voy a hacer que se me pase la hora y sé que hay clases, así que entonces vamos a ver cuando hay estas estímulos nocivos, incluso las células pueden ir perdiendo su función celular antes de llegar a una muerte celular. No, en isquemia sobre todo. En isquemia, las células que están isquémicas pero que todavía no llegaron a morirse, pueden perder su función celular, y después que ya se ocurre la muerte celular, los cambios morfológicos, incluso a nivel microscópico, todavía no se van a ver inmediatamente, sino van a pasar un tiempo para que puedan notarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que es el corazón, vamos a ver que primero va a haber una lesión celular reversible, que es la isquemia previa antes de lo que es la muerte celular, donde ya la función celular va a ir decreciendo, ¿no? Y ya con la muerte celular vamos a ver que los cambios ultraestructurales van a aparecer mucho después de que se murió la célula. Y de ahí los cambios microscópicos ópticos, después todavía ahí los cambios morfológicos incluso pueden pasar más de 12 horas. Entonces vamos a ver, como les dije, miren, acá están los tiempos. Tenemos, cuando ya pierden su función, o sea que ya no se puede encontrar, tenemos de 1 a 2 minutos, pero ya después que hay la muerte celular es de 20 a 30 minutos de isquemia. O sea, primero la isquemia, ¿no? Que es como cuando te tocas la nariz, no está ahí isquémico, pero aguantas todavía. Y después que respiras, y a todas tus células que no tuvieron el oxígeno en toque se vuelven a reactivar. Entonces, si es que en ese tiempo de 20 a 30 minutos todavía se puede recuperar la circulación o la oxigenación de las células, podría haber una regresión, todavía sería reversible. Pero si pasa de 20 a 30 minutos, pues ya hay muerte celular, y recién a partir de las 6 horas a 12 horas vamos a ver cambios. Ya óptico, ¿no? Ya sea microscópico, incluso un poquito más a lo que ya no cambio ya morfológico. Entonces, como les mencionaba, esto es un resumen más o menos para que vayan viendo de lo que hemos hablado, pero acá vamos a ver ese problema. Entonces, cuando nosotros tenemos una célula normal, tenemos la noxa, van a haber algunos cambios morfológicos de la célula. Entonces, lo primero que va a haber, van a presentar esas burbujitas o vesículas de la membrana celular. Entonces, vamos a ver que se empieza a dermatizar esa célula, ¿ya? Tenemos un hinchazón de retículo endoplasmático y también de las mitocondrias, y el núcleo empieza a condensarse. Eso es importante. El núcleo se empieza a condensar, ¿ya? Entonces, si es que llega a recuperarse la célula, ese es el punto en el que todavía se puede recuperar la célula. Si en este punto se recupera la célula, ¿sabes? Ya vuelve a respirar, se quita la noxa, qué sé yo, todo eso puede regresionar a una célula normal. Sin embargo, como ven acá, lo primero que también se recupera es la membrana, pero el núcleo todavía no se recupera. Entonces el núcleo todavía está ahí esperando a ver que si realmente todo esté bien para dejar de activado. Bueno, activado, está como que así alerta, ¿no? Pero si ya llega este estímulo y no para, persiste, llega lo que es la muerte celular. Entonces acá incluso va a haber figuras de mielina, va a haber ruptura de lisosomas. Entonces, cuando hay ruptura de lisosomas, ¿qué tienen lisosomas? Enzimas, ¿no? Enzimas. Entonces, esas enzimas, ¿qué van a hacer? Van a destruir. Entonces, ahí es que empieza la destrucción de la célula, ¿ya? Y esto hace que obviamente se desmatice más y al final también la célula explotando. Entonces,
Entonces, vamos a ver que las lesiones celulares reversibles son formas leves de la lesión. Vamos a ver cambios funcionales y morfológicos que son reversibles, es que se elimina el daño o estímulo que ya les mencioné. Y puede haber anomalías estructurales y funcionales significativas, como lo que vimos hace un rato en lo que es el hinchazón de la membrana, ¿no? Que también vamos a ver que se empieza a condensar la cromatina, ¿no? También vamos acá, vamos al hinchazón celular y de los órganos, de las organelas, tenemos formación de ampolas en la membrana plasmática, desprendimiento de los ribosomas de los componentes plasmáticos. Va a haber acá este hinchazón, ¿no? Todo este hinchazón y todo se va a producir por un fracaso, una alteración en las bombas de iones dependientes de ATP, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estas bombas de iones dependientes de ATP? Bombas sodio, potasio, ¿no? Entonces, acuérdense, ¿ya? Y eso va a llevar a lo que es la incapacidad de mantener una homeostasia iónica e hídrica. Además, pueden haber cambios grasos. Eso se produce en lesiones hipóxicas y generalmente se producen en células que tienen el metabolismo graso o que metabolizan grasa, como el hígado, ¿no? Y también puede haber en el miocardio por también degeneración grasa de los neurotransmisores. Entonces tenemos acá lo que es la hinchazón celular, tenemos el cambio graso, que no les voy a dar mucho tiempo, que si no nos vamos a quedar sin clase. Entonces, pero acuérdense que es reversible, lo leen, no estudian de esto. Y vamos a hablar ya de lo que es la muerte celular y vamos a ver que hay necrosis de apoptosis, eso es irreversible. Obviamente la muerte no tiene solución. Entonces, en la parte de la necrosis, como yo les mencioné, es que las enzimas escapan fuera de los lisosomas y se van y hicieron hacer. Entonces, todos los contenidos celulares salen a través de la membrana plasmática dañada y eso producen inflamaciones, que también ya les mencioné. Y vamos a ver que lo más frecuente, o las formas más frecuentes, son isquemias, exposición a toxinas, infecciones, traumatismos, y siempre es un proceso patológico. O sea, esto sí hay que tener bien, que si hago mi pausa, que entiendan bien que necrosis es igual a patológico. O sea, siempre es patológico. O sea, siempre la necrosis es patológica, no se vayan a olvidar, ¿ya? Y siempre va a estar asociada a inflamación, ¿ya? Esa es la gran diferencia también con la apoptosis. La apoptosis se puede ser tanto fisiológica como patológica y van a haber, o por qué se van a producir, porque va a haber una alteración o una disminución de factores de crecimiento o va a haber un daño celular que no se puede reparar. Recuérdense que también tenemos mecanismos de reparación celular, del ADN, reparación del ADN, y si es que ya no hay una forma de reparar ese ADN, al final lleva un mecanismo de apoptosis, ¿no? Activa las caspasas, etcétera, como voy a mencionar, pero si no lo terminaría. Y eso va a hacer que se produzca una disolución nuclear sin pérdida completa de la membrana. ¿Ya? Y también, como les dije, no se asocia siempre a algo patológico, no puede ser algo fisiológico también. Y acá está, como les mencionaba, también que hacen estos topos apoptóticos, ¿no? Que son las naves de la vida, ¿no? Para que al final estos topos apoptóticos vienen, el fagocito se los come. Acá no está asociada a inflamación, solamente son los fagocitos que están cerca, y porque siempre tenemos fagocitos por todos lados. ¿No? Los histiocitos que están, ¿no? O sea, siempre hay fagocitos. Los fagocitos, acuérdense que no solamente son los macrófagos, ¿no? Entonces siempre hay fagocitos por todos lados, entonces ven ahí esto, ya, se lo pongo, ¿no? No
se asocia a inflamación. ¿Okay? Entonces acá vamos a ver un cuadro comparativo, como les dije, de la parte de necrosis y apoptosis. Acuérdense que en la necrosis vamos a ver hinchazón de las células, ¿no? Hinchazón, vamos a ver lo que es el núcleo que tiene todo un proceso, ¿no? Desde la hipnosis, que se hace un grito, ¿no? Se empieza como que a deshacer el núcleo, ¿no? Tenemos también la membrana plasmática rota, necrosis, ¿no? Tenemos contenidos celulares, porque hay una infección enzimática y se explota la célula. La inflamación va a haber, ahí siempre es patológico, y en cambio de apoptosis vamos a ver un tamaño celular reducido. El núcleo llega solamente a ser de un tamaño del microsoma, o sea, tienen ya un tamaño establecido de fragmentos. La membrana está intacta, ¿no? Y solamente se divide en los cuerpos apoptóticos. Ahí tenemos los contenidos celulares, ¿no? Que ya les mencioné, y la inflamación nunca hay inflamación en la apoptosis, a menos que sea una muerte celular que haya de los dos tipos, tanto los dos, apoptosis con necrosis, en un solo patología, y que eso, pero la necrosis genera la inflamación con la apoptosis, y puede ser fisiológica o patológica. Ya, esta lo vamos a llevar. No van a leer más a su casita, ¿ya? Pero más que nada acuérdense que vienen las células se explotan y vienen ahí lo que son los leucocitos reclutados para terminar de combatir todo el rezago desastre. Miren acá el tema de acá una descripción ya histológica de lo que pasa con las células. ¿Ya? Acá está lo que les mencioné acá en el cuadrito, acá está más detallado, ¿no? En el cuadrito que les puse acá, este es el detalle para que lo puedan leer un poquito más. ¿Ya? Pero sí es importante que, por ejemplo, una célula muerta de 1 o 2 días, el núcleo de la célula desaparece por completo. Esto de acá, por ejemplo, vamos a ver en células que no se explotan. Tenemos un tipo de necrosis en la que la célula no explota y vamos a ver que en 1 o 2 días el núcleo de la célula muerta desaparece por completo. Ahorita vamos a ver patrones de la necrosis. ¿Ya? Y vamos a ver la necrosis cumulativa, que es la necrosis que les estaba mencionando, que se produce en infartos, excepto en el cerebro. En el cerebro por infarto no se produce cumulativa, lo vamos a ver, pero en los otros órganos, sobre todo en el corazón, vamos a ver que sí se produce una necrosis cumulativa, y en este tipo de necrosis que se mantiene, es como que la célula o el tejido se queda como congelado, ¿ya? Se mantiene estructuralmente por un tiempo, ya, hasta que la célula muerta es reemplazada por fibrosis, ¿ya? Pero las células, o sea, el cambio viene a nivel celular, no explota la célula, ¿ya? Pero se va a ver cambios en nivel nuclear, citoplasmático, ¿no? Y por eso que les mencionaba en la anterior diapositiva que los núcleos desaparecen al día o a los 2 días, porque al final las células sí se mueren. Entonces pueden haber células fantasmas, que son las células infartadas, ¿no? Que solamente están ahí presentes, pero realmente ya perdieron su función, ya están muertos. Entonces, como les mencioné, tiene una arquitectura celular reservada al inicio, ¿no? Los tejidos autónomos o sea, se mantienen. Vamos a ver las células que son eosinofílicas, o sea, son bien rosadas, bien fucsia casi, anucleadas, porque ya perdieron el núcleo, ¿no? Durante días a semanas, ¿no? Va a haber de todas maneras inflamación, una necrosis, ¿ya? Y estas células necróticas van a ser eliminadas por los fagocitos
ya sean los leucocitos, ¿no? Los nódulos folliculares o los macrófagos, y vamos a ver que se producen órganos sólidos en el cerebro, que les voy a mencionar, que en el cerebro, cuando hay un infarto, se llama necrosis activa, que es una necrosis que está relacionada con infecciones bacterianas en otros órganos también. Y acá sí vamos a ver esas células explotadas, licuadas, así, todo fenomenal. Y bueno, acá es porque los microbios estimulan la acumulación de células inflamatorias, hace que las enzimas, tanto de los leucocitos como de la propia célula que ha explotado, hagan cualquier cosa, ¿ya? Y de verdad se llena todo de pus, ¿no? El famoso, por ejemplo, la apendicitis purulenta es una necrosis activa, ¿no? Y vemos que el tejido empieza incluso a degradarse, ¿no? Y se reemplazado por pus. Entonces, al final termina siendo una masa líquida viscosa, ¿ya? Y bueno, acá bastante inflamación, necrosis, y los tejidos pierden su estructura. O sea, los tejidos al final no los puedes identificar a menos que sepas de dónde vienen, porque no tienen ya la estructura histológica normal. Al final la estructura histológica se pierde totalmente. Entonces hay una alteración total, y por eso es que también se llama lipoactiva, porque parece como si hubiera licuado ese órgano. La necrosis gangrenosa, que generalmente está aplicada a una extremidad, por ejemplo a los pies diabéticos, por una pérdida de irrigación, y también es como que a la necrosis coagulativa se añade una infección bacteriana. Entonces es una combinación de ambas necrosis, ¿no? Y termina siendo gangrena, pus y todo. Eso es muy común en lo que es pie diabético. Así son los pies diabéticos, ¿no? O sea, no sé si alguna vez han escuchado pie diabético, pero así terminan, incluso terminan siendo todo negro hasta como si fueran botas, ¿no? Y terminan con las amputaciones de los miembros inferiores. Ahí tenemos la necrosis gaseosa, que esta de acá es específica de lo que es una infección tuberculosa, ¿no? Vamos a ver que se llama gaseosa por el tema del aspecto que tiene de color blanco amarillento o calcium, ¿no? De la parte de la necrosis que se produce en estos granulomas, porque son lesiones granulomatosas, que el centro se llena de necrosis y se llama necrosis gaseosa, ¿ya? Entonces, microscópicamente vamos a ver que tiene un aspecto granulodomorfo, eosinófilo, ¿ya? Y todo el tejido, ¿no? Alrededor también está distorsionado y formando granuloma. Más adelante, con mayor inflamación, van a ver la parte de inflamación por granulomas, que el granuloma es una forma que tiene el cuerpo de encapsular un patógeno. Ya, entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Van a ver que también hay una célula gigante multinucleada, que es típico de los granulomas, sobre todo los órganos. La necrosis grasa, que se da en lo que es pancreatitis. En la que es pancreatitis, vamos a ver que cuando hay una inflamación del páncreas, por X motivo, vamos a ver que puede haber liberación de lipasas, ¿no? De proteasas. Entonces va a haber esta necrosis grasa porque alrededor del páncreas hay grasa. Entonces va a hacer que estas enzimas traten de digerir la grasa y se produzca una saponificación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos grasa más calcio, ¿no? Y se producen áreas de color blanquecina tiza microscópicamente, y esta saponificación grasa, o sea, lo que se llama la saponificación grasa. Pero a nivel microscópico vamos a ver este color morado, ¿no? El color morado, que es generalmente la parte calcificada. Además, vamos a ver que los adipocitos se van desintegrando, o sea, la membrana de los adipocitos
se disuelven en las lipasas, y también por la parte de las elastasas también va a haber destrucción de vasos sanguíneos. Entonces también vamos a ver hemorragia y obviamente inflamación. ¿Ya? La necrosis fibrinoide se produce en enfermedades autoinmunes, ¿no?, en las que se producen inmunocomplejos y se depositan en los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, dentro de los vasos sanguíneos, en la pared de los vasos sanguíneos, vamos a ver que se acumula como fibrina, que es esta sustancia eosinófila amorfa, que no es acelular, y también va a haber inflamación porque también es un proceso autoinmune, ¿ya? Y tiene este aspecto fibrinoide, que así se llama, por eso que se parece a la fibrina, por lo menos fibrinoide, y como les dije, es un complejo anticuerpo, ¿ya? Sobre todo se depositan en las arterias. Y por último, vamos a hablar de las acumulaciones intracelulares, ¿ya? Que vamos a ver que se pueden depositar tanto en el citoplasma, en el interior de las organelas, ya sean los lisosomas o en el núcleo, y pueden ser inocuas o también pueden producir lesiones, ¿no? Puede ser también algo fisiológico, y puede ser sintetizado por células afectadas o pueden ser producidas en otra parte y se acumulan dentro de las células. ¿Ya? Entonces, vamos a ver las diferentes causas, que puede ser una sustancia normal que se produce en una velocidad normal o aumentada, pero la velocidad de metabolizarla o de eliminarla es inadecuada, entonces empiezan a acumular. Por ejemplo, en lo que es el hígado graso. Acuérdense que el hígado siempre también almacena, ¿no?, grasa, ¿no?, por el metabolismo que nosotros tenemos, ¿no?, especialmente dependiendo mucho la cantidad de carbohidratos que eso se produce no por la grasa que comemos, sino por los carbohidratos que comemos, porque al final los carbohidratos se acumulan en grasa. Entonces se acumulan en los hepatocitos, y si nosotros no hacemos que esos ácidos grasos se consuman, se van a ir acumulando, ¿no? Entonces, esa es una. De ahí tenemos una sustancia endógena normal o anormal que se acumula por efectos genéticos adquiridos, ya sea por plegamiento, empaquetado, transporte, secreción. Y una de las características es, por ejemplo, la deficiencia de tritina alfa 1, ya que también es una acumulación de proteínas o de sustancias amiloides, también la amiloidosis, ¿no?, que también al final va a terminar depositándose en otros órganos y puede producir alteraciones funcionales de los órganos. De ahí tenemos depósito y acumulación de sustancias exógenas anormales que no se producen en el cuerpo, pero las células no tienen cómo degradarlas, ¿no? Por ejemplo, estos de caso carbón o el silice. Esto vamos a ver cuando llevemos neumoconiosis, en las que vamos a ver en pacientes que trabajan en minas, acumulan estas sustancias y al final terminan con daño a nivel pulmonar porque no los pueden degradar, ¿no? No tienen la forma de degradarlos, se acumulan y producen daño. Cambio graso, como les mencioné, es la regulación anormal de triglicéridos interior de los órganos, ¿no?, de las células, y lo frecuencia en el hígado, ya les dije la razón, pero también podemos ver el corazón, en el músculo esquelético, el riñón, en otros órganos, pero vamos a ver que es producida sobre todo por alteraciones metabólicas, sobre todo la alimentación que tenemos, ¿no? La resistencia a la insulina es una causa, la principal causa que hay, no es la única, obviamente hay otras causas, pero ahora
realidad actual en la que vivimos, la resistencia a la insulina la tiene la mayoría de nosotros y no lo sabe. Y es por el consumo inadecuado de carbohidratos, ¿no? O sea, antes le echaron la culpa a la grasa, pero en realidad no es la grasa, sino son los carbohidratos que no usamos energía, porque los carbohidratos al final lo único que hacen es darnos energía. Y como no tenemos actividad física, porque ahora la mayoría somos sedentarios, entonces se acumula en grasa, y se acumula en el hígado, y se acumula en el corazón, y se acumula en todos lados. Entonces, al final son los carbohidratos. ¿Ya? Bueno, vamos a ver acá, ¿no? Depende de la cantidad, vamos a ver los efectos, si se deben o tienen efectos sobre la función, pero si se vuelve algo más crónico, puede llevar incluso hasta una enfermedad cefálica, ¿no? Entonces vamos a ver que macroscópicamente lo que se da grasa va a aumentar el tamaño y va a cambiar, a tener una coloración amarillenta, ¿ya? Y en la macroscopía vamos a ver que las gotas de ácido graso al principio van a ser pequeñas, pero como se van a seguir acumulando, al final terminan ocupando todo el espacio del hepatocito y va a ir disminuyendo la función hepática, porque va a desplazar todas las organelas del hepatocito, va a alterar su función, incluso su núcleo lo va a desplazar y va a aparecer como si fuera un adipocito, pero son hepatocitos que están llenos de grasa. Entonces al final esto va a llevar de todas maneras a lo que es una alteración de la función del hígado, ¿ya? Entonces sí puede llevar una suficiencia hepática acumulada. Los esteroides de colesterol y colesterol, acuérdense que a lo que les estaba mencionando, también más que nada se depositan también en los vasos sanguíneos, porque hay una alteración en el endotelio y vienen las plaquetas y también empiezan a hacer todo una bolondrona ahí con las arterias, con las paredes arteriales, por alteración del endotelio, y termina siendo una aterosclerosis, ¿no? Entonces, dentro de la aterosclerosis vamos a ver macrófagos que están llenos de vacuolas lipídicas, ¿no? Y pero más que nada porque hay una alteración a nivel tanto de lo que nosotros comemos, como les estaba mencionando, no solamente va a haber acúmulo en el hígado, sino en todos los órganos y también en los vasos sanguíneos. Los pigmentos, obviamente vamos a que son pigmentos, ¿no? Son sustancias variadas. Y pueden ser exógenas o endógenas. En este caso, el carbón, que es exógeno, va a estar en correlación negruzca, eso es a nivel de pulmón, ¿no? Y vamos a ver que en el tejido, en el pulmón, vamos a ver que se deposita en los tabiques alveolares, o también vamos a ver dentro de los macrófagos alveolares que están tratando de comerse esto, ¿no? Entonces vamos a ver, esto se llama tracosis, ¿no? Que es la parte de los depósitos de carbón dentro de los órganos. Tenemos la lipoproteína, que es un pigmento endógeno que es como unos granulitos que están dentro de las células, en este caso del corazón, que se da más que nada por el envejecimiento, ¿ya? Y no produce ningún daño, no es algo que se da ya por la edad. Tenemos la melanina, que es el pigmento natural de la piel, no va a depender mucho también de la coloración de la piel, también si es aineus, también va a estar relacionado un poco con el sol, la exposición solar, ¿no? Y bueno, mientras más melanocitos tiene la epidermis, es mejor para tener una pantalla protectora frente a los rayos solares. De ahí tenemos la muciderina, ¿no? Que es para lo que es la degradación del hierro, ¿no? Es un derivado de la hemoglobina, y vamos a ver que tiene un color dorado, ¿no? En HE, y si usas azolepluxia se va a ver podemos encontrar dependiendo de por qué se está dando este aumento.
si es por una hemólisis o por si es que tiene alguna alteración, por ejemplo, en la asociación hereditaria. Esto es peligroso porque obviamente va a llevar a una fibrosis, tanto hepática, insuficiencia cardíaca, puede llevar también a depósitos en el páncreas que llevan a la diabetes. Pero si es que son en pequeñas cantidades, no debería haber mucho problema, ¿no? Bueno, acá vamos a ver por qué se producen, ¿no? No lo voy a mencionar. Tenemos clasificaciones patológicas que vamos a ver que es la sedimentación anormal de calcio, también puede haber pequeñas cantidades de hierro, magnesio y otros minerales, y tenemos la clasificación de histrógeno que es muy frecuente en personas mayores, en adultos mayores, que vamos a ver que se ve en la necrosis en los vasos sanguíneos. Y acá, por ejemplo, no hay un trastorno metabólico per se, sino que es algo ya de envejecimiento. ¿Y qué tanto aterosclerosis hace niño y todo eso? Es algo más de envejecimiento. Y la clasificación metastásica, que sí, acá vamos a ver bien lesiones de calcio en los tejidos normales, y acá sí hay una hipercalcemia, y vamos a ver que las 4 causas principales es el aumento de la secreción de la hormona paratiroidea, también destrucción de huesos por un recambio acelerado, por ejemplo en la enfermedad Rayet. Tenemos también alteraciones en lo que es el metabolismo de la vitamina D y también insuficiencia renal. Vamos a ver que hay depósitos de calcio en todos los organismos y, por ejemplo, podemos producir, o se puede producir calcificarcinosis, que es el acúmulo de calcio en los túbulos de los riñones, ¿no? Entonces, esto de acá es grave, ¿no? Y acá tenemos un riñón donde vemos estos depósitos de calcio, ¿no? En los túbulos. Entonces, esto sí es grave, ¿no? Por eso es que siempre hay que estar controlando a estos pacientes que tienen alteraciones en el metabolismo de calcio. Incluso estos de acá, que, por ejemplo, inmunización o tumores, a estos pacientes, por ejemplo, con mieloma múltiple, cáncer, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con esos pacientitos y hacer esos controles de calcio para que no tengan eso. Bien, chicos, gracias. Ya